Federalismo y Libertad se siente honrado con la presencia del presidente Julio María Sanguinetti esta tarde. Le vamos a invitar que pase al escenario. También le vamos a invitar al presidente de la Fundación Federalismo y Libertad, José Guillermo Godoy, y a Florencia Bulacio, miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Federalismo y Libertad. El premio Alberdi a la valiente defensa de la libertad es un premio instaurado por la Fundación Federalismo y Libertad en el año 2013. Es otorgado cada año a quienes hayan realizado contribuciones a la formación, consolidación y avance de una sociedad más libre y democrática, mediante actos que sean una expresión de valores coherentes con la visión y misión de la Fundación Federalismo y Libertad. A modo indicativo y no exhaustivo, esas contribuciones serán en el campo del fortalecimiento republicano, la democracia, la responsabilidad individual, la libertad de expresión, la libertad de emprender o de pensamiento, tomando en general un amplio criterio para valorar la libertad y sus fundamentos. El premio consiste, en este caso, en una plaqueta conmemorativa y es otorgada a personas físicas vivas. El premio Alberdi es en homenaje a Juan Bautista Alberdi, que nació en Tucumán y fue abogado, jurista, economista, político, estadista, diplomático, escritor, músico argentino, intelectual de la Constitución Argentina de 1853, defensor de la libertad y de la paz. En San Miguel de Tucumán, el año pasado, a propuesta de un miembro de nuestro Consejo Consultivo, que es Juan José Sebrelli, se puso a consideración otorgar el premio Alberdi al señor Julio María Sanguinetti. Un aplauso para él, por favor. Vamos a leer los fundamentos. Que el doctor María Sanguinetti nació en Montevideo, Uruguay, en 1936, que es abogado, que fue 2 veces presidente de la República, que fue encarcelado durante la dictadura militar y fue el presidente que inauguró el proceso democrático después de 13 años de dictadura, que tiene una vasta trayectoria a nivel político y gubernamental. Desde el 2007 es presidente del Consejo de la Universidad por la Paz de Naciones Unidas. En virtud de sus aportes académicos ha sido reconocido con el Premio Internacional Simón Bolívar y es doctor honoris causa de las siguientes universidades: Universidad de Brasilia, Moscú, Asunción de Paraguay, Kuala Lumpur, Génova, Bucarest, Simón Bolívar de Venezuela, Jerusalén, Santiago de Compostela, Universidad de Rosario en Colombia, la Academia de Ciencias Sociales de la República Popular China, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y diversas distinciones de la Universidad Nacionales de Argentina. Es un ferviente defensor, es un impulsor de la creación del Mercosur y fue presidente que inauguró un periodo democrático, como dije anteriormente, después de 13 años de dictadura en Uruguay. El Consejo de Administración de la Fundación y el Consejo Consultivo quieren destacar las cualidades políticas y morales de Julio María Sanguinetti. En momentos tan complejos y cruciales de la historia de América Latina, ha demostrado una conducta valiente y digna que fortalece la vigencia de la libertad y la democracia en el continente. Muchas gracias, presidente. Una foto institucional primero. Bueno, agradezco con alegría, con emoción, este reconocimiento. Es un reconocimiento, yo diría, más que a mi persona, a lo que significa la tradición de libertad y de democracia de mi país. Agradezco mucho a esta fundación, que en 10 años batalla por la libertad. Es un honor para mí también que haya sido propuesto por Sebrelli, un escritor removedor que en los últimos 50 años de la vida académica de nuestro Río de la Plata ha sido un constante animador de ideas. Recibir un premio por la libertad es la democracia, la libertad. Parecía que luego de la caída del muro de Berlín en el 89 había llegado para siempre. Habíamos entrado en la paz kantiana. Se respetaba la economía de mercado, se creía en la democracia liberal, habíamos llegado a un mundo en paz. Sin embargo, los años nos fueron mostrando otras cosas. Comenzaron guerras parciales, sí hubo una formidable expansión del comercio, alumbramos al fenómeno de la globalización, que fue
un gran fenómeno de intercomunicación extraordinario que ofreció comercio, interdependencia entre los pueblos, pero que luego comenzó a vivir muchos retrocesos. Esa misma globalización informativa y comunicacional que generó la sociedad del conocimiento, la sociedad del consumo, empezó a tener obstáculos. Y en estos tiempos hemos visto, sin ir más lejos, dos fenómenos anacrónicos: una pandemia, una guerra europea. Fenómenos inesperados en el transcurso de una historia que parecía haber dejado para siempre en las páginas amarillas de los viejos libros. Esos fenómenos, sin embargo, aquí están. Y esta misma libertad que hoy honramos aquí, la vemos también llena de amenazas. ¿Quién podía imaginar que íbamos a tener que enfrentar de nuevo fundamentalismos religiosos que han generado en el mundo los fenómenos de violencia que han generado? Fundamentalismos religiosos, fundamentalismos nacionales, cuando el concepto emotivo, sentimental y generoso, el sentimiento patriótico, se transforma en una política nacionalista de agresividad, pasa a ser justamente lo más opuesto a lo que significa un mundo global. Y es lo que estamos viviendo, sino que lo diga Europa hoy, con la explosión nacionalista de una Rusia que resucita el espíritu imperial de los aires. Son fundamentalismos. Fundamentalismos democráticos también, si cabe la palabra, porque muchas veces en nuestra América Latina se cree que ganar una elección significa el poder supremo, la posibilidad de atropellar los derechos de todos e intentar los cambios constitucionales para perpetuarse en el poder, como hemos visto y sufrido y seguimos batallando por ello. Fundamentalismos productos a su vez de fenómenos nuevos, las redes, los nuevos medios de comunicación. Los humanos nos comunicamos distinto, la capacidad explosiva de esas cosas se hace muy fuerte y eso también nos pone delante de otros fundamentalismos. Los monopolistas de la indignación popular, que en nombre de necesidades reales y de causas legítimas llevan a los pueblos al desencuentro y no a la búsqueda de la solución. Pasa a veces también con los fundamentalismos identitarios, del signo que sean, pero que también terminan siendo no. La búsqueda de las soluciones constructivas y de la mirada de libertad para atender esas causas y esas legítimas aspiraciones dentro del manto de la convivencia republicana y no del ámbito rencoroso de la división de la sociedad que aleja las soluciones, genera nuevas insatisfacciones y conduce al final al atraso de los pueblos. Entonces, con qué alegría recibimos esto y lo asumimos simplemente como que si hemos tenido una vida en la lucha por la libertad, hoy seguimos en esta otra nueva vida que nos lleva para adelante para las mismas causas. Muchas gracias. Los vamos a invitar a la foto institucional en el centro del escenario. Porque a continuación vamos a disfrutar de una entrevista en vivo de Julio y la va a realizar Federico Van Mameren, jefe de redacción de La Gaceta. Seguramente nos van a regalar un momento muy lindo, así que te invitamos, Federico, que subas al escenario y a todos ustedes a disfrutar de este encuentro en vivo. Encantado le digo estar en Tucumán, muy gratamente hoy. Además uno vive la emoción histórica, la emoción fundacional, digamos, de nuestras primeras fórmulas constitucionales, de nuestra organización institucional, ¿no? Porque uno ve el Congreso del 16, el Congreso del 13, antes, tan polémico para nosotros. Ustedes que se fueron. Polémicos los dos, en el 13 y en el 16 también. Pero en todo caso uno ve con un enorme respeto
lo que fue en aquella sociedad que uno hoy le parece, le cuesta, porque la gran trampa del historiador y del periodista es el anacronismo, ¿no? De pronto mirar los fenómenos del pasado con los ojos de hoy, de nuestra vivencia, de nuestra realidad. Es la gran dificultad. No, entonces uno imagina aquella gente que venía de todos los ámbitos de lo que eran aquellas provincias del viejo virreinato del Río de la Plata que se había desfondado, sin caminos, con las enormes dificultades, sin puentes, era una travesía. A uno le parece... Con pasión y con ideales. ¿Eh? Con pasión y con ideales. Exactamente. De modo que uno mira con mucho cariño y respeto toda esa historia a la cual tenemos que seguir sirviendo. Y lo hemos recibido con calor, además, así que con un calor típico de Tucumán, ¿no? Bueno, agradable, agradable. Cuando conversábamos con el presidente la semana pasada, yo le comentaba del calor de Tucumán y me decía, y de las lluvias y las tormentas de Tucumán, y me decía, por suerte tienen tormenta y no sequías, ¿no? Es decir... La sequía, López, es el peor de los males. El agua es vida, siempre es vida, aunque a veces nos pueda ser molesta. Bueno, presidente, usted habla y yo tengo que preguntar. Pero cuando escuchaba lo que le decían y algunas, digamos, la valoración de la libertad en este premio, y disculpe mi ignorancia, pero me enteraba de que estuvo preso. ¿Qué fue eso de estar en la cárcel? ¿Qué es no tener libertad? ¿Qué es no tener libertad de un presidente? Yo diría que esos fueron episodios simplemente, no le doy otra significación. Lo que sí que la pérdida de la libertad es un fenómeno. ¿Pero por qué no le da importancia? Perdón que lo interrumpa, ¿por qué no le da importancia? Lo más importante es la pérdida de la libertad. Y eso nos lleva a otra reflexión que es muy importante. El Uruguay es un país radigalmente democrático, lo es desde el origen. Yo diría que no tiene ningún sentido nuestra propia independencia si no fuera por esa concepción del sentido confederal y del sentido republicano y libertad. Es la única explicación. A veces los de afuera dicen, ¿ustedes cómo son independientes? Bueno, fuimos independientes porque dijimos o somos esto o no vamos a hacer nada, ¿no? Y fuimos esto. Entonces nos dicen, pero ¿cómo un país como el Uruguay también pudo caer con esa tradición democrática, con ese estado de tanta raigambre social? ¿Cómo pudo caer en una situación así? Bueno, eso nos motiva la reflexión. Y la verdad es que si perdimos un día la libertad es porque antes habíamos perdido la tolerancia. Y esa es la gran reflexión. En aquellos años 60, en que el influjo de la Revolución Cubana había generado una gran ola revolucionaria en América Latina, una ola redentora, venían los nuevos tiempos. Y aquella revolución que todos miramos con simpatía, con alegría, con esperanza. Tanto habíamos soñado con aquellos personajes románticos que bajaban desde la sierra, personajes barbados que parecían... Argentinos de paz. Sí, de aliento bíblico, digamos, ¿no, verdad? Sin embargo, luego se transforma en una dictadura tremenda. Bueno, yo como periodista estuve allí, en el 59. En el 59 estuve en Cuba como periodista. Sí, estuve. Mamma mía. Incluso fue increíble. En ese momento cuando toma el poder Fidel, porque en realidad Batista se va. El 31 de diciembre se va. Y entonces queda una suerte de vacío que se empieza a ocupar, entonces pone de presidente al viejo juez, Urrutia, y bueno, luego empieza ¿qué pasa? Y ahí en julio toma el poder Fidel. Y después de todo ese intervalo, y ahí ya pone un acento de duda, ¿no? Y recuerdo, todavía Fidel estaba viviendo en el viejo hotel Habana Hilton, y yo una noche estaba ahí como está uno delante esperando el ascensor, de repente se abre el ascensor Fidel. Y la suerte del periodista, eso solo tiene suerte el periodista. Bueno, periodista joven, pum, me mandé para adentro. Y digo, comandante. En el ascensor con Fidel. En el ascensor con Fidel. Sí, me metí dentro del ascensor.
Y entonces, bueno, ¿y tú quién sos? Yo, chico, bueno, yo soy tal comandante, tal y que cual. Bueno, ya que estoy, le voy a querer hacer una pregunta. ¿Usted por qué echó al presidente Urrutia? ¿Qué tal y qué cual? Yo te voy a contar. Bueno, resultado, nos bajamos el ascensor, me tuvo una hora, no como ahora, ¿no? Que cada tanto intentaba poner alguna frase. Y bueno, desgraciadamente, en aquel momento uno veía emerger, yo lo digo honestamente, veía emerger la posibilidad de una dictadura, pero no de una dictadura comunista, porque aquello no estaba en el ambiente, no estaba en el ambiente. Pero bueno, desgraciadamente luego estuvo. Entonces, digamos, esa oleada generó lo que sabemos que generó, ¿no? 64 cayó Brasil en la dictadura y estábamos en la Guerra Fría, porque nos pasa mucho a los latinoamericanos que siempre miramos el mundo de nuestra peripecia y no entendemos que somos parte del mundo. Y en aquel momento éramos parte de la Guerra Fría, que ya no nos dábamos cuenta. Tucumán vivió también la Guerra Fría, y la vivió fuerte y duro, ¿no? Fue fría entre los del norte, entre Rusia y Estados Unidos, pero en América Latina no fue fría, no fue fría. Todos pagamos un pesado tributo. Y el hecho es ese, viene una oleada de dictaduras, bueno, 64 Brasil, a partir fuimos caídos en dominó, y felizmente después vino la oleada del 80. Donde se recuperó la libertad. 83 Raúl aquí, 85 Sarney en Brasil, 85... Dígame, defínamelo en una palabra, Alfonsín, que ha compartido tanto con usted, inclusive el Mercosur, ¿no? Raúl para mí es una emoción, porque fue alguien con el cual hicimos una amistad familiar, digamos, forjada en sueños, en luchas, en esperanzas. Era un proceso difícil, estábamos restaurando la democracia, no era tan fácil, saliendo de dictaduras, con la dificultad de esa reinserción, ¿no? Bueno, el gobierno de Raúl en ese sentido tuvo pocos días de paz, digamos, ¿no, verdad? pocos días de paz. Es una realidad. Y nosotros tuvimos más paz, pero también enorme controversia, digamos, ¿no, verdad? Y después vino Menem, que usted lo reivindica. Mire, fueron dos personajes totalmente distintos. No se puede comparar a Raúl con Carlos, no se puede comparar. Raúl era un luchador de la democracia, típico, característico, con esa fuerza gallega, como yo le decía. Tosudo, no se lo podía entrevistar. No y a veces fácil. discutíamos y yo le decía, lo que pasa es que yo soy italiano, Raúl. Entonces, nosotros siempre estamos buscando el camino para resolver el asunto, ¿no? Con una gran autenticidad, diría yo. Si algo era Raúl, era autenticidad, ¿no? Un luchador de la democracia. Recuerdo con emoción, y lo cuento porque son las cosas que debe contarse de la vida. La última vez que lo vi, estaba mal, estaba grave, en la Santa Fe. Fuimos con Marta, mi señora, que también éramos muy amigos, porque llegamos a una enorme intimidad por los viajes. Porque en todas las cumbres internacionales y eso, Raúl nos iba a buscar en el avión y nos llevaba. El Tango 01. Ahí está. Nosotros no teníamos ni tenemos avión presidencial. Entonces eso nos dio la ocasión de horas y horas de confraternidad, de discutir, de compartir. Bueno, y fue muy digno eso. Y recuerdo que hablábamos, ambos sabíamos que nos estábamos despidiendo, aunque no lo dijéramos. Y yo recuerdo que le dije, mira Raúl, digo, vos tuviste un gran matrimonio con la sociedad argentina. Después tuviste una separación fuerte, un cierto divorcio. Un divorcio muy difícil. Un divorcio difícil. Pero mira que ha empezado la reconciliación ya. Me dice, ¿estás seguro? Le digo, sí, estoy seguro. Lo siento así porque ya en el acto de Luna Park, que había ocurrido hacía poco y habíamos participado en un homenaje, ya hay otro clima, Raúl, y el tiempo va a rescatar lo esencial. No vamos a discutir si manejaste bien la política económica. Eso va a pasar. Lo que va a quedar claro es que fuiste un presidente de la democracia y eso va a quedar para siempre. Bueno, eso
Eso, la verdad que fue muy emotivo. Lloramos cuando salimos, adentro nadie. Y lo noto emocionado también. Ahora, Carlos era un personaje totalmente distinto, ¿no? No era gallego, era turco, ¿no? Sí, era simpático, comprador, ganador, abrazaba a todo el mundo. Y pelearse con él era bastante difícil, ¿no? Porque uno le podía decir cualquier cosa, y decía, no, hermano, no, tal, bueno. Personaje. ¿Y eso es una virtud presidencial o no? Mire, cada uno tiene que ser fiel a lo que es, ¿no verdad? Yo lo que rescato en Menem, lo que rescato particularmente en Menem, es que habiendo sido él, sí, víctima real de la dictadura, nunca tuvo una actitud de revancha. Nunca tuvo una actitud de revancha. Él siempre miró para adelante, fue perdonador siempre. Y eso a mí me lo muestra siempre en una faceta humana. Más allá de que con Uruguay tuvimos siempre una relación fantástica, ¿no? Esa es la realidad. Pues además, Menem por los rally conocía el Uruguay palmo a palmo, entonces teníamos una vivencia distinta. Pero bueno, todo eso es la grata historia. Hoy tenemos por adelante los desafíos, como recién decíamos, ¿no? Cuando ha hablado de Alfonsini, ha hablado de Menem, ha subrayado autenticidad y ser fiel a sí mismo. ¿Es una necesidad del político eso? ¿Es un valor necesario? El político es como el actor. Bueno, puede ser falso eso. El político ¿no? está en la escena. Si el actor interpreta a Hamlet y no está compenetrado de la duda hamletiana, no le va a llegar a la gente. Y el político que no esté compenetrado con su esencia, con su compromiso, se le va a notar, ¿no? Se le va a notar. Por eso a veces también se notan virtudes y se notan defectos, ¿no? Pero sin ninguna duda, en todos los órdenes de la vida, la autenticidad es fundamental. Pero puede prestarse a que el político o a ese individuo quede atrapado en la mentira, que es algo que desde el periodismo nos preocupa del dirigente político. Mire, el dirigente político he mirado en la democracia a veces de un modo equivocado. Sí, equivocado, porque en Latinoamérica uno llega y dice fulano, mengano, y dice, fulano, sí, Fujimori, ¿no? En el aeropuerto. Bueno, pues ustedes lo votaron, ¿no? Bueno, sí, y lo reeligieron, ¿no? Bueno, sí, bueno, señor, ¿qué le estoy diciendo? La democracia se basa en el ciudadano. Y es muy nuestro que votamos y que a los 2 meses, como el gobierno no nos gusta, no tenemos nada que ver. Parece que se votaron solos los gobiernos. Es decir, la democracia es un ejercicio de racionalidad que se basa en el compromiso del ciudadano. Y eso es fundamental. Y más fundamental en este tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque antes las ciudades se canalizaban mucho a través de los partidos. Los caudillos primero, ¿no? Que a veces la historia los interpreta como caudillos individuales, pero que eran todos expresiones de sentimientos o de doctrinas en acción, ¿no? Es así, eran modos distintos de encarar la vida, ¿no? Digamos así, la sociedad. Defender ideales. Y sí, cuando del 1839 a 1852 nos enfrentamos en toda esta guerra en el Río de la Plata, bueno, de un lado estaba Rosas y Oribe, era un modo. Del otro lado estábamos, digo porque era a mi lado, ¿no? Rivera y Garibaldi. Sí, eran los caudillos, pero representaban modos de vivir y modos de pensar. Y hoy, el origen de los partidos. Luego los partidos se estructuran en torno a ideas, hacen estructuras partidarias, y se vive a lo largo del siglo XX un mundo de partidos, con sus defectos y sus virtudes. Hoy no alcanzan, ¿no? Hacen falta coaliciones, Bueno, hace falta que se junten para armar uno. Bueno, ahí empieza el tema. ¿Por qué la necesidad de los partidos? Porque la opinión pública es un fenómeno absolutamente diverso. Y después gobierno hay uno solo.
Entonces, ¿cómo se vertebra esa multiplicidad de opiniones dispersas para que el gobierno luego tenga una coherencia? A través de esos partidos que alineaban, que conducían, que amalgamaban. ¿Tenían defectos? Sí, los defectos de los humanos, a veces el defecto de estructuras que se consolidaban y se hacían omnipotentes o absolutistas, sí, bueno, las patologías de la vida. Pero articulaban. Y hoy se han perdido articuladores, ¿no? Y entonces, pero en todos lados, mire Italia, ¿no? Pensemos lo que fue la Italia de la posguerra, ¿no? Aquella cosa fantástica, la democracia cristiana, el socialismo italiano, el milagro italiano, el neorrealismo en el cine, era el milagro italiano, ¿no verdad? Bueno, Don Camillo y Pepone, aquella película famosa en la cual era el cura y el alcalde comunista, ¿no? Que se enfrentaban en el pueblo, ¿no? Bueno, de eso no queda nada, ¿no? El gran partido de Andreotti y de Gasperi no está mal. ¿Eso es porque se ha roto la relación entre el dirigente y el ciudadano? Porque eso ocurre por una ruptura de relación entre el ciudadano y el dirigente. Bueno, ahí está el tema. Entonces, ¿qué ocurre con el ciudadano? El ciudadano hoy ha vivido varios impactos. El primero, las redes. Entonces el ciudadano hoy tiene su Twitter, ¿no? Tiene su Facebook. Y él cree que es parte de un gran debate y que él expresa su voz y que él le escribe un Facebook al presidente Fernández y le dice lo otro, y piensa que es parte del debate y el presidente ni se va a enterar del Facebook del amigo, ¿no verdad? Con el cual cree que lo está sacudiendo. Entonces, hay una suerte de falsa ilusión. Antes uno sentía la necesidad de exponer algo, ¿y dónde iba? Bueno, iba al sindicato, iba a la iglesia o iba al partido, al comité político. A la plaza. O a la plaza. Entonces, hoy no hay nada de eso. Hoy agarra, entonces, el Facebook y pum pum, y cree que ya eso no es así. No es así. Entonces, esto que cuento que parece trivial, sin embargo, es muy, muy profundo. Porque eso hiere el concepto de representación, que es la base de la democracia. Ya no hay entonces una representación. Entonces hay ciudadanos individuales dispersos en un mundo muy incierto. ¿No? Yo lo decía hoy en la televisión, el gran problema es que tenemos una sociedad en la cual nadie tiene el empleo para toda la vida. Cuando yo era joven había empleo para toda la vida. Sí. Ahora no hay más empleo para toda la vida. Le agrego un problema más a la representatividad, porque usted ahí le echa la culpa a los ciudadanos de esa crisis de representatividad. No, yo no he hecho culpa, Interpreto responsabilidades. Tiene razón, disculpe. Es distinto. Tiene razón. Sabía que se me venía el reclamo. Adelante. Pero bueno, es el ciudadano el que se aferra a las redes sociales y se siente poderoso con eso. Ahora, los dirigentes, y acá en el auditorium hay muchos que, digamos, malinterpretan la representatividad con las encuestas. Y las encuestas también me parece que están en el mismo plano, ¿no? Es decir, y bueno, yo voy a ser candidato por lo que dice la encuesta, no por lo que dice el ciudadano. ¿Ustedes los políticos cómo ven eso de la encuesta? Bueno, mire, las encuestas la gente las mira de diversos modos. Con las encuestas hay una maravillosa fascinación. Sí, porque se equivocan todo el tiempo. Y al día siguiente estamos diciendo, ¿y qué dicen las encuestas? Pero ¿no viste ayer que se equivocaron en todo? ¿Qué te preocupa las encuestas? No, se equivocaron en el Brexit. No en Brasil, que había 5 candidatos. En el Brexit, que era blanco-negro. En la docta Inglaterra, en que uno no puede suponer que las encuestas, las encuestadoras de opinión no fueran legítimas, serias, responsables, perfectas. En la docta Inglaterra. Y le erraron en el Brexit. Entonces, para no errarle en Brasil. Mi impresión, yo lo he dicho con toda claridad a la gente honesta que trabaja en eso, que ustedes no asumen las debilidades del método. Porque la vieja encuesta presencial era la encuesta presencial, cara a cara.
Porque no es lo mismo que yo le haga a usted una pregunta y le diga, ¿cómo ve la política económica del gobierno? A que yo le conteste, pregunta, ¿no? horrible, a que le diga, mal, ¿no? Eso la encuesta presencial lo registra. La telefónica no. Y además la telefónica le erra porque no tiene esa capacidad de interpretación. Y entonces el tema es que aparece esa capacidad de equívoco que es muy peligrosa porque también genera microclimas. Lo hemos vivido en Brasil. Parecía que Bolsonaro era una suerte de cadáver viviente que iba camino hacia el cementerio y de pronto resucita. Y no es que resucitó, nunca estuvo muerto. Entonces, nos habían hecho creer las encuestas. Y vuelvo a decir, no de mala fe, sino porque a mí en las encuestas pasa una cosa. Siempre hay un voto que se expresa con más vehemencia y un voto escondido. A veces se llama vergonzante, digamos. ¿Qué es ese voto? El que en un cumpleaños o en una fiesta familiar cuesta más decirlo. El más radical dice, yo voto esto. Hay uno que se calla, porque sabe que se le van a tirar arriba varios. Entonces no lo dice. Y a los encuestadores caen en esa trampa. Pero El político también cae en la trampa. y el político cae en esa trampa, cae en esa seducción, vive mirando las encuestas, no hace lo que tenga que hacer. Y después verás. Inclusive a veces le moderan la voz, le moderan la verdad, las encuestas. Bueno, yo no sé si cambian la verdad, pero construyen microclimas artificiales. Y eso a veces termina siendo parte de la realidad, porque genera un clima de tensión de pronto. A veces no tiene consecuencias, pero a veces sí. Entonces, bueno, ese es un tema, sin ninguna duda. Lo que pasa es que han cambiado muchas cosas. Como recién decíamos, tenemos un ciudadano con el empleo que le mueve el piso, porque nadie tiene empleo para toda la vida, con las cargas impositivas que se hacen cada vez más fuertes, con una sociedad de consumo que nos satisface muchas cosas, pero nos insatisfacen en la misma dialéctica, porque cuando satisfacemos una necesidad se nos aparece otra nueva. Entonces, en ese clima, en esa transformación transcurre a su vez un gran cambio de civilización. Estamos pasando de la sociedad postindustrial a la sociedad digital. Entonces, la riqueza es distinta, El empleo, usted decía el recién empleo es distinto, la producción es distinta, la comunicación entre los humanos es distinta, y la riqueza, que eso me parece que es muy importante. Hace 50 años, ¿quiénes eran los grandes magnates? Los del acero, los de los automóviles, los señores Ford, los Rockefeller. Y hoy son estos Bill Gates y estos Zuckerberg, ¿no? Estos muchachos que empezaron algunos en un garaje, ¿no? Y que hoy son la superpotencia. Que manejan Facebook. Que manejan Facebook, ¿no? Y que han generado, la empresa privada más grande de la Argentina es Mercado Libre. El chico Galperín, digo el chico Galperín porque yo... Que se lo llevaron a ustedes, ¿no? Yo conozco al padre. Se ha ido a vivir a Brasil. No lo llevamos. Lo que pasa es que la familia Galperín estuvo siempre vinculada al Uruguay. Bueno, pero ¿y por qué piensa que se están yendo la gente a vivir a Uruguay? Mire, Argentinos a Uruguay. Mire, yo creo que... ¿Seductores Uruguay? Mire, yo digo, ese fenómeno a veces se magnifica. Sí, porque se piensa que es como una oleada fantástica. Primera cosa, a los argentinos en general les gusta bastante el Uruguay. Las playas. Les gusta mucho. ¿Por qué? Por la paz, por la tranquilidad. Nuestra sociedad tiene mucho menos brío que la Argentina. Qué fuerte Para lo que bien, acaba de decir. No, pero es la verdad. Nosotros somos dos sociedades que los de afuera no pueden distinguir, pero que sin embargo somos bastante distintas. ¿En qué? La sociedad nuestra es mucho más quieta, mucho más conservadora. Siempre está esperando a ver qué hace el Estado para ver si hace algo o no. La sociedad argentina tiene mucho más vigor, mucha más creatividad, mucho más brío. Sin duda. A la inversa. Nosotros somos mucho más atenidos a la institucionalidad. Y la Argentina mucho menos fuerte en la institucionalidad. Teníamos que hacer un matrimonio de conveniencia, ¿no?
el vino argentino con la institucionalidad uruguaya. Sería buenísimo. Puede parecer un simplismo. ¿Será por eso que se van algunos argentinos a Uruguay? No, yo creo que es porque viven más tranquilos, ¿no? Porque el clima argentino de debate político y social es muy fuerte, ¿no? La Argentina tiene inmensos medios de comunicación, están todo el tiempo allí, es una política muy, muy confrontativa y naturalmente la gente a veces se siente un poco fatigada de ese clima de tensión constante, ¿no? Entonces, bueno, en Colonia parece que estamos en otro siglo, miramos crecer allí, bueno, van a Punta del Este, es otro mundo. Hay mucho de eso, pero siempre ocurrió, vamos a entendernos. Así como, digamos la verdad también, el uruguayo tiene una enorme fascinación por la Argentina, ¿no? O sea, porcentualmente no hay ningún país que visite más la Argentina. Buenos Aires. Buenos Aires, vamos a entendernos. Siempre estamos todos criticando a Buenos Aires, pero nos encanta Buenos Aires, ¿no? Siempre estamos diciendo, no, los porteños esto y lo otro. Es una ciudad maravillosa, ¿no? Y los conflictos y la confrontación empezó con los Kirchner, entre Uruguay y Argentina. Los gobiernos argentinos y uruguayos siempre han tenido momentos de concordia y momentos de discrepancia. Es una historia muy particular. Las sociedades nunca han estado enfrentadas desde que superamos las épocas de la guerra, nunca. Pero los gobiernos sí. Nosotros tuvimos épocas de interrupción muy fuerte, por ejemplo en la época del primer gobierno Perón y Luis Valleverres, en los años 53, 54, Argentina y Uruguay estuvieron cortados. No se podía ir de un lado al otro, por ejemplo. Tuvimos momentos difíciles. Luego, momentos de mucha reconciliación. Vuelvo a decir, entre los gobiernos. Tuvimos épocas, por suerte yo en el gobierno disfruté de años de paz, de amigos, como recién contamos. Y luego tuvimos ese diferendo fuerte con el tema de la fábrica de celulosa, que bueno, para nosotros ha sido muy importante. Es un desarrollo muy importante que tuvo el país en muy pocos años. Lo iniciamos en el año 87 con una ley forestal. Teníamos 60.000 hectáreas de eucaliptos, hoy tenemos 1.100.000 hectáreas en constante renovación, que están alimentando 3 plantas de celulosa hoy, 2 sobre el Río Negro y una sobre el Río de la Plata, y ahora una cuarta también sobre el Río Negro, para la cual se está haciendo un ferrocarril de 300 kilómetros, Montevideo, Paso de los Toros, una entrada a un puerto nuevo, digamos así, y la forestación va a ser la primera exportación del Uruguay en 2 o 3 años. Todo tirándonos los desechos a nosotros. Todo tirándonos los desechos a nosotros. No, pero eso, felizmente las empresas son finlandesas, las principales, que están muy, muy subordinadas al fenómeno del cuidado del medio ambiente, y tenemos un monitoreo constante, las 24 horas del día están monitoreadas, no deja de ser un riesgo, sí, natural. Presidente, y cuando hablaba Pero si miramos lo que es el riachuelo de Buenos Aires, eso sí que es polución. Político al fin. Eso sí que es polución. Cuando recordaba a Alfonsín, usted mencionó a su esposa, doña Marta, como usted la presenta. Y me contó que la semana pasada, el jueves de la semana pasada, casi a esta hora, me contó que le pregunté si era feliz y me dijo que sí, que era feliz y la mencionó a ella. Y yo me quedé pensando... Si llevamos 62 años de casado, somos una especie en extinción, como la ballena. Sí, sin duda. Azules. Sin duda. 62 años de casado, saqué la cuenta. Yo me quedé pensando porque usted ha sido 2 veces presidente de Uruguay. Si le hubiera puesto de candidata a doña Marta, hubiera sido capaz 8 años más de presidente. ¿Por qué no ha hecho eso? Mire, yo después de la segunda presidencia dije no voy a ser más candidato, me retiré
de la vida política electoral, me dediqué a los libros y al periodismo y a trabajar, sí, en la vida política, pero en esos terrenos. Después me vi envuelto por circunstancias políticas de mi partido, de nuevo en la necesidad de meterme, y después en los últimos tiempos me metí del todo porque salí, en el 2018 salí a propiciar la necesidad de una coalición. Y visité, recuerdo en aquel momento, a los dirigentes blancos, reuní a los dirigentes del partido adversario, le dije, señores, vamos a juntarnos. Y yo en aquel momento no representaba a nadie, pero sí, señores, digo, hay que construir una alternativa, ¿no? ¿Está bien? Estamos criticando el gobierno del frente, no basta criticar al gobierno del frente, hay que construir una alternativa, ¿no? Lo mismo se lo he dicho aquí a gente, amiga mía de la oposición. Le digo, acá no basta con estar en contra del gobierno, señores. Tienen que ofrecerle a la Argentina una alternativa seria, ¿no? Y estos no son factores solamente de personalidad, Juan candidato, Pedro candidato. No, queremos el gobierno para hacer esto y lo otro. Entonces, me parece que ese juego es la dialéctica esencial de la democracia y en eso he estado metido. Estoy de secretario de mi partido todavía, espero largar a fin de año o en cuanto pueda para dedicarme, pero ahí a escribir de arte, que es lo que más o menos sé. De política opino, de arte es lo que... La gente cuando va a mi casa a veces se asombra de que la biblioteca de arte es más grande que la de política. Pero no se me escape, porque es importante, porque en Tucumán, en Argentina, un recurso de la desesperación por mantener el poder es ponerlo a la esposa, a la hija, al primo, como continuidad del mantenimiento del poder. Yo le hacía esta metáfora de por qué no estaba doña Marta como candidata, No, pero un poco quería llegar ahí, ¿no? Marta, por favor, ella es historiadora, al revés, tenemos una constante pugna, porque ella estudia mucho, escribe mucho y publica poco, y yo soy al revés, estudio menos y escribo más. Y entonces, pero no, nosotros no. No, pero tenemos, por suerte hemos logrado tener una familia, que también eso en la vida política es importante, ¿no? Tener el refugio y la estabilidad para la política o para cualquier emprendimiento de la vida, ¿no? Insisto. ¿Y qué opina de ese recurso de recurrir a la familia para sostener el poder? Mire, eso no es bueno, como es el recurso de sostenerse a sí mismo. Por ejemplo, yo he estado en contra siempre de esas reformas institucionales que se hacen, por ejemplo, para propiciar la reelección del presidente en ejercicio, ¿no? Y hablo aún de presidentes democráticos, amigos míos, Fernando Enrique Cardoso, que propició el cambio de la reelección para hacer luego postularse él. Yo estuve en contra, le digo, Fernando Enrique, ¿qué querés que te diga? Estoy en contra. Te votaría como loco, ¿no? Pero no está bien eso. Uno puede cambiar la Constitución, pero no para ser candidato uno. Bueno, eso me parece fundamental. Por eso siempre he sido totalmente... Uno puede cambiar la... Déjeme que lo subraye. Mire, esto lo discutíamos mucho con Raúl, porque yo soy muy antirreeleccionista. Porque el presidente envuelto en su reelección es un animal demasiado peligroso. Es un animal demasiado peligroso para dejarlo suelto. Entonces, yo no creo en la reelección directa. Y nosotros, antes eran 4 años, después fuimos a 5 años en la presidencia para dar un lapso un poco mayor, pero sin reelección. Acá, como sabemos, antes era 6 y después, en el Pacto de Olivos, quedaron 4. Bueno, Raúl defendía mucho el 4 con reelección, ¿no? Y yo decía, no, el presidente no debe estar envuelto en su reelección. El presidente tiene que estar, no puede participar en la vida electoral, ¿no? No puede participar. Ejercerá su influencia moral, su influencia política, pero no puede estar en el debate político de una campaña electoral. Bueno, creo que eso es lo mejor para la salud democrática. Grandes democracias como Estados Unidos tienen la reelección, que hubo que limitarla después de los 4 periodos de Roosevelt, ¿no? Antes no había limitación. Pero personalmente creo que eso
no es bueno, y en nuestros países, porque los latinos somos muy personalistas, esa es la verdad. Entonces, más vale, y si uno deja un buen recuerdo, volverá. Y ahí va, sin reelección o teniendo una corta reelección, ¿para qué sirve un expresidente? Bueno, hay gente que dice que somos como los jarrones chinos, que somos difíciles de ubicar, pero muy decorativos, ¿no? Alguna gente dice eso. Otros decimos otras cosas. Por ejemplo, ahora con Mujica estamos haciendo bastantes acciones en la línea de justamente preservar los niveles de convivencia republicana. ¿Ya? El año pasado, muchos de ustedes lo habrán visto, porque se dio mucho en la televisión, yo me iba a ir del Senado porque ya había dicho que me iba a quedar un año y medio, una vez que empezara a funcionar la coalición me iba. Y en una comisión del Senado, por Lucía, la señora de Mujica, que es senadora, me entero de que él también quería irse. Dice, no, Pepe está cansado con la pandemia, estaba un poco asustado con la enfermedad, que esto y que lo otro. Pues él tiene un autoinmune. Y entonces le digo, Lucía, ¿por qué no nos vamos juntos? Lo consulto a Pepe. Me dice, sí. Entonces lo llevamos a nuestra presidenta de la Asamblea y usted dice, no, nosotros hemos tenido el privilegio de tener 2 presidentes en el Senado, vamos a hacer una gran sesión de despedida. Fantástico. Y así lo hicimos y terminamos con un abrazo. ¿Y por qué? Bueno, porque nos parecía que es un gran mensaje para los jóvenes, ¿no? Somos gente que hemos estado enfrente, ¿no? Enfrente, ¿no? Entonces, hemos sido enemigos en tiempos de guerra, después hemos sido adversarios, pero tenemos que mostrar que podemos... Esto sería como que Cristina y Macri escribieran, no sé, tercer sinceramente, no sé, una cosa así. Mire, quizás, nunca hay que extrapolar soluciones ni dar consejos, quizás la situación es distinta. ¿Por qué? Porque Mujica y yo somos viejos, Cristina y Macri no lo son. Es decir, yo fui expresidente también del 90 al 95 y después volví, quise volver, peleé por volver y volví. Es decir, que todo depende del momento de la vida en que uno está. Cuando usted me dice un expresidente en esa calidad, bueno, tiene deberes para trabajar. Hay otros que por su propia edad tienen potencialidad de ser candidatos y no está mal que lo ejerzan. También creo que lo deben ejercer con la madurez, la benevolencia, el sentido de responsabilidad de quien ha estado en el poder y que sabe sus limitaciones, ¿no? Porque el que estuvo en el poder lo primero que debiera saber es las limitaciones del poder democrático, que desde afuera aparece la omnipotencia y que después adentro empiezan las limitaciones, ¿no? Las económicas, las estas. Yo suelo decir una cosa que algunas veces me lo han discutido. Digo, mire, un presidente democrático es mucho más importante lo que evita que lo que logra hacer. Lo que evita de lo que puede hacer. Y sí, porque si uno evita una crisis económica, es mucho más importante que de pronto hacer determinada obra, evitar una crisis económica, evitar una crisis bancaria. Nadie se lo va a agradecer porque no lo vio. Ese es el drama del gobierno. A mí me tocó evitar 2 crisis bancarias. No me lo agradeció nadie. Lo tengo para mi orgullo silencioso a la hora en que uno pone la cabeza sobre la almohada. Después tuvimos una crisis bancaria fuerte en el 2002 con la Argentina y miren lo que sufrimos y vivimos. Entonces es muy importante, lo más importante es lo que demos. Porque luego lo que hace siempre va a ser menos de lo que aspira. Siempre va a vivir la insatisfacción de que tendría que haber hecho un liceo más, de que tenía que haber hecho un liceo mejor, de que tenía que haber hecho aquel hospital un poco mejor, que tenía que haber... No, bueno, esa es la tensión naturalmente del gobernante. Pero es muy importante eso, el gobernante democrático, muy importante lo que evita, si lo evita bien. Le cuento una anécdota chiquita. Hace poco me invitan unos dirigentes de unos partidos de acá y
en la discusión empezamos a discutir con algunos dirigentes sobre el pasado, sobre lo que pasó en la dictadura, sobre la participación de dirigentes de derechos humanos, y estábamos discutiendo y en un momento dado uno de los jóvenes en la mesa se levanta con cierto enojo y dice, ya me tienen harto. Estoy harto de que los adultos, adultos ya nos trataban de viejo también, que los adultos discutan esto. Nosotros no queremos discutir esto ya pasó. Y me da la sensación de que el pasado, de que estas cosas en la Argentina no hemos podido resolverlas. Y la actitud esa de ustedes, de los dirigentes uruguayos, sí les ha permitido resolverlo. Mire, dos visiones. Primera, la grande. Como decía Marc Bloch, la ignorancia del... Marc Bloch, un gran historiador revolucionario, un historiador extraordinario, moderno, que decía, la ignorancia del pasado lleva inevitablemente a la incomprensión del presente. Entonces, señores jóvenes, miren hacia la historia porque si no, no van a entender el presente. Las cosas que ustedes están viviendo no son casualidad. Ustedes mismos son un producto de la historia. Porque tú fuiste a una cierta escuela, fuiste a una cierta secundaria, fuiste a una cierta universidad que te venía dada de atrás, leíste unos ciertos libros, te incorporaste a una cierta familia, viviste en una cierta ciudad y en un cierto país. De modo que, aunque no te guste, vos sos un producto histórico, a la cual tú le vas a agregar probablemente tu capítulo en la vida. Sí, porque a partir de aquello sí vas a tener un capítulo en la vida. Pero vos sos un producto histórico, no caíste en helicóptero de cualquier lado. Y ese es un grave error. Segundo tema. Lo que sí pasa, que la historia muchas veces es usada y abusada. Y entonces no estamos mirando la historia para entender el presente, sino para pasarnos cuentas, para que usemos la historia como arma arrojadiza de vos contra mí, de yo contra ti. Entonces, eso es otra cosa, pero ahí es la explotación de la historia, digamos, el uso abusivo de la historia que siempre está presente. Y en el caso de nuestra historia reciente, ha habido, sí, quizás una cierta, digamos, fatiga, digamos así, de debates como consecuencia de todas las situaciones, llamémosle no resueltas, que han quedado como remanentes, y que son verdad. Pero tenemos que prevalernos también de la explotación abusiva, para que los recuerdos no se transformen en rencores congelados, y para que las pasiones de los muertos no condenen la paz de los vivos. Entonces no vivamos los rencores de los muertos. Eso ha pasado siempre en nuestra historia. ¿Cómo se hizo? O no hubo rencores, o no hubo degollatinas, ¿no? Y Oribe no le cortó la cabeza acá a Marcos Avellaneda, ¿no? Y bueno, y Oribe es el fundador del Partido Nacional, el partido adversario nuestro, y nos enfrentamos a los campos de batalla, y eso está allí, pero eso luego se produjeron reconciliaciones, y después de cada guerra hubo una paz, ¿no? Pero eso depende de usted, depende del dirigente. ¿Por qué usted no le tiene rencor a Mujica? ¿Por qué no le tiene rencor a Mujica? Con Mujica, como recién decíamos, hemos tenido enfrentamientos muy fuertes en su tiempo, pero él tampoco fue un político, entendamos no, porque ¿cuál es la vida de Mujica? 10 años de clandestinidad y 10 años de prisión, o sea, los 20 años más importantes de su vida, es una situación anormal. Anormal para mí también, porque yo era ministro de Educación en el 72 y tuve situaciones tremendas, digamos así. Y la guerrilla Tucumán, la cual estaba él. Entonces él la padecía de un lado, nosotros la padecíamos del otro, porque había muerto a los dos lados. Es decir,
Pero hoy, bueno, pero luego el país en el 85 vuelve la democracia. Y bueno, y nos reconciliamos. Y hemos trabajado por la reconciliación. Ahora hay gente que vive de la disputa también, ¿eh? Pero es Lo importante digo el con, por qué con dolor, pero claridad. Pero es importante el por qué, porque en la Argentina es una traba para construir, para crecer. Mire, yo O sea, creo quiero que, entender por qué usted o por yo qué creo un que dirigente sí. reacciona así. Yo creo que sí. Yo creo que el diálogo y el debate político es necesario. Pero los procesos políticos son complejos, los procesos económicos. Entendámonos, el mundo de hoy es muy complejo. Es un mundo global, desafiante, competitividad, avance tecnológico constante, medios de comunicación. La pandemia y la famosa guerra esta nos ha puesto en tensión todo, fenómenos anacrónicos. Tenemos sociedades en la cual va habiendo rezagos tremendos, un desafío educativo imponente, porque todavía nosotros somos analógicos y tenemos que formar una generación para la civilización digital. Y la batalla por el cambio de la educación siempre durísima, porque las gremiales de educación en el mundo entero son más conservadoras que los conservadores, siempre son resistentes al cambio, que por qué que por qué no. Y el mayor desafío es ese, porque estamos camino de un sector de la sociedad inempleable. Hoy hay empleo, el 40% de los empleos que hoy tenemos están amenazados. Se vienen los robots. Lo estamos viendo ya después de la pandemia. Fíjense lo que pasó con la pandemia. Se perdieron muchos empleos, ¿no? Muchos empleos. Digamos, en el Uruguay, para nuestra escala, digamos, se perdieron, llamémosle 60.000 empleos, por decir algo. Hubo otros que no se perdieron, porque el turismo pobre, los que estaban era desocupados, pero el empleo estaba todavía ahí latente. Ahora retornamos. Se recuperaron esos 60.000 empleos, pero no son los mismos. No son los mismos empleos. ¿Por qué? Porque hay 10.000 empleos que son nuevos y que son totalmente tecnológicos. Y hay 10.000 empleos no especializados que no volvieron más. Y a su vez nos encontramos con un personal que después que se acostumbró a trabajar a distancia y por el Zoom, como hablábamos al principio, ahora no quiere volver a trabajar. No quiere volver a trabajar. Si a eso le agregamos los planes sociales de los argentinos, peor todavía. También, natural. O sea, hay una cultura del no trabajo en la Argentina que nos preocupa. Bueno, eso es. Bueno, ahí ese es el drama de los seguros sociales. Nosotros nos preciamos en el Uruguay haber sido muy pioneros de la seguridad social, haber construido un fuerte Estado social, digamos, entre 1900 y 1915, 1920, que ha sido el sustento de la estabilidad democrática del país hasta hoy. Pero también eso tiene su patología, naturalmente, porque uno después que instala un sistema de jubilaciones, bueno, todo el mundo quiere jubilarse. Cuanto antes mejor, y no siempre hizo los aportes, y no siempre tiene los años, y ahí viene la tentación legítima de la tensión social, y también la demagogia. La demagogia de la cual hablaba ya Aristóteles hace 25 siglos, ¿no? Como forma corrupta de la democracia. O sea que la demagogia es vieja. Y la demagogia, desgraciadamente, conduce a eso. Pero ahí los sistemas de seguridad social terminan, en lugar de ser de prevención del riesgo, pasan a ser congelación de ese mismo riesgo. Entonces uno tiene seguros para enfrentar la desocupación, pero si la hacemos eterna porque la financiamos, realmente no vamos a tener una sociedad constructiva como precisamos. Los invito a los que están, que si quieren por ahí algunas preguntas por escrito que quisieran hacer, que sean por escrito y se las acerquen a quienes puedan para que vamos cerrando esto, porque yo me voy quedando sin preguntas además, así que ayúdenme. Pero... En el Uruguay eso es un peligro, porque donde le dé algo, ¿sí? Nadie se pregunta, todos dicen discurso. Bueno, por eso es por escrito. Todos decimos discurso. Acá también es un peligro. Pero no, por eso les pedimos por escrito para que nos sea más fácil la tarea.
y no lo agotemos al presidente. No, encantado. Pero usted dijo recién, habló de la corrupción, y me parece que es un tema que no podemos escaparle, digamos, porque hay un sistema, vivimos en un sistema donde a veces el político, cuando yo digo el político, digo quien termina con las responsabilidades de la dirigencia o de gobernar, no lo puede eludir, o debería eludirlo y no quiere, pero bueno, en función de respetarlo al dirigente, digo, hay un sistema. No sé cómo lo ve usted al tema de la corrupción. No, respetemos al dirigente y también respetemos al ciudadano, vuelvo a decir, al que lo vota, como decíamos hace un rato, ¿no? ¿Verdad? Porque después la sociedad es la que juzga, el ciudadano es el que juzga, apoya o condena. Bueno, votamos al que nos prometió el mismo día bajar los impuestos y subir los salarios, bueno, después no nos quejemos. La palabra desilusión es muy común en nuestra América Latina. Y yo a veces les digo, estás desilusionado. Es decir, que te ilusionaste algún día. ¿Y no será que tuviste una falsa ilusión? ¿No será que te imaginaste una ilusión incierta? Eso. Entonces, la política tiene esa tensión. Uno no le puede pedir la perfección porque es imposible. Los humanos no somos perfectos. Ahí entra el rol de la justicia. Ahí entra el rol de la justicia y una devaluada institución. Mire, la justicia es fundamental y la separación de los poderes es fundamental. Esa es una clave esencial de la vida democrática. Si la institucionalidad no tiene esa situación, se termina corrompiendo. El propio Napoleón decía, el hombre más poderoso de Francia es el juez de instrucción. Porque tiene nuestro honor en sus manos. Acá también, le aviso, ¿no? Acá también, en Tucumán también. Y bueno, sí, a veces para bien, a veces para mal. ¿Y cómo hago para tener una justicia independiente? Bueno, mire, lo importante es darle una real autonomía, la más posible. No es fácil. Nosotros hemos tenido muchos debates sobre cómo organizarla. Empecemos. ¿Cómo se...? No nos vamos. No nos vamos más. Bueno, uno dice, por ejemplo, ¿cómo nombramos a los ministros de la Corte de Justicia? No es sencillo. Nosotros hemos sido un sistema de 2/3 del Parlamento. Si no hay 2/3 del Parlamento, no se puede nombrar un ministro de la Corte. Y si en 90 días el Parlamento no llega a ese acuerdo, sube a la Corte de Justicia el ministro del tribunal más antiguo. Y no es la perfección, porque si uno le da una autonomía total a los jueces, entramos en la cooptación aristocrática de un poder que se enquista en sí mismo y que pasamos a vivir la dictadura del magistrado, que puede ser tan igual, tan perniciosa como la otra, ¿no? Volvamos a los 90 y lo pongo con la banda presidencial. Y tiene que elegir un juez. ¿Cuáles son las características fundamentales que usted va a priorizar para designar un juez? Bueno, cuando hemos discutido jueces que son solo los de la Corte, porque después el resto no lo discute nadie políticamente, la justicia independientemente lo va manejando, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que en ese nivel lo que más se valora es la madurez e independencia de criterio del juez. Es decir, alguien que en su trayectoria sea alguien que ha actuado con madurez y con independencia. Y eso. En su trayectoria jurídica. Porque acá se elige como trayectoria política. Como magistrado, ¿se entiende? ¿Sí? Bueno, y eso, lo que pasa es que tenemos todos que asumir ese compromiso. Y también los jueces, porque también a los jueces le ha pasado una cosa. Así como hablábamos de la tentación de la encuesta, el juez tiene la tentación de la tele. Cuando yo era joven, no le veíamos la cara a ningún juez, ¿no? Nada, salía en el diario, el juez tal pronunció tal cosa, sostiene tal otra, pero después que pasó la seducción del micrófono y de la pantallita, también empezamos a ver el juez estrella. El juez que pasó a ser también estrella política.
más allá a veces de su propia voluntad, y a veces para bien, a veces para mal. Entonces, ahí este es otro fenómeno de la vida contemporánea. Ese juez que no puede, que ya no es aquel juez que en el silencio del gabinete mira el expediente y resuelve con serenidad. No, está también metido en una opinión pública que lo está mirando. Y él mismo hablándole en la opinión, ¿no? A mí me asusta cuando veo demasiado fiscal y demasiado juez en la tele. No me gusta. Entre los cambios y yo voy terminando yo para darle paso a la audiencia, a los presentes. No quiero dejar de que usted me dé una mirada sobre el narcotráfico, la presencia, digamos, de los narcos en la política. Es la consecuencia de un mundo de adicciones, ¿no? Porque el narcotráfico no nació por sí mismo, nació por un mundo de adicciones. Y ambas cosas son preocupantes en ámbitos distintos. La adicción, porque es un fenómeno que nos cuesta asumirlo en toda esa plenitud en la sociedad contemporánea. El modo nos da vergüenza, pero golpea a las familias transversalmente. Y allí se monta entonces el narcotráfico, el gran narcotráfico, el pequeño narcotráfico. Y ahí viene el gran debate. ¿Usted sintió presiones del narcotráfico como presidente? No, en el Uruguay no las hay. Recién en los últimos años, 10, 15 años, ha aparecido el narco, primero como tránsito. Y ahora aparece, sí, bueno, el micronarco que atiende la adicción, y que es tremendamente pernicioso en los barrios más pobres, sobre todo, ¿no? Los barrios más pobres, los de la pasta base, que es destructiva desde el punto de vista de la salud, tremendo, tremendo. Allí en Uruguay hizo una experiencia muy discutida, que fue la de la marihuana, y hay las dos visiones. Hoy retornar de la legalización es casi imposible, pero lo peor ha sido el mensaje, porque los jóvenes no creen que la marihuana haga daño, aunque la evidencia científica es concluyente sobre los daños de la marihuana, sobre la memoria, sobre la atención, etcétera, etcétera. Y los viejos ahora creen que la marihuana cura todo, porque como está de moda, ahora hay cremas cosméticas de cannabis para todo, es una cosa increíble. ¿No? Bueno, lo malo es que ha bajado el nivel de percepción sobre el daño de las drogas, y eso a mí me preocupa. Yo lo vengo planteando ya últimamente, lo tenemos que sentarnos y discutir con serenidad esto, ¿no? Porque se ha perdido un poco la conciencia del riesgo, y eso es grave, eso es complicado, eso es complicado. Hicimos una gran campaña por el tabaco, ¿no? Una gran campaña por el tabaco, muy bien, todo el mundo sabe eso. Pero en la marihuana no. Seguro, cuando yo iba al liceo queríamos todos fumar, pues nos sentíamos más maduros, más gente, tal. Después pasó a las chicas, era parte de una emancipación femenina lo del cigarrillo, ¿no? ¿Verdad? Y hoy es al revés, hoy el cigarro es de derecha y la marihuana de izquierda. Entonces, al cigarro se le persigue con facilidad y la marihuana, si uno critica algo, dice que es un reaccionario, ¿no? La mencioné a las chicas y me quedaba también pensando el rol de la mujer hoy, ¿no? ¿Es el siglo de la mujer? No lo entendí. Claro, hoy en día la mujer ha tomado un protagonismo muy fuerte en la vida social, en la vida política, que no ha sido la experiencia seguramente de usted. Mire, eso es uno de los grandes cambios de valores que ha habido en el último siglo, porque nos encanta hablar de la caída de valores de la sociedad, es un tópico, siempre estamos hablando de la caída de valores. Algunos cayeron y otros levantaron. Este es uno, fundamental. Nosotros nos formamos todavía, en mi generación, en una sociedad que había un remanente patriarcal que había estado, influencia conservadora de visiones religiosas conservadoras, pese a que en mi país hubo una batalla feminista desde 1900, muy fuerte. Bueno, en 1903 ya se estableció el divorcio como liberación femenina. En 1907 el divorcio por la sola voluntad de la mujer. La mujer tenía el privilegio de divorciarse sin expresar causa, el hombre no.
Es decir, hubo una acción feminista muy fuerte, desde siempre, desde el año 10 se creó una universidad de mujeres, porque de hecho los padres no mandaban a las chicas a la universidad porque les parecía que ese no era su destino natural. Bueno, hoy, por suerte, en todas nuestras facultades, salvo una creo, en todas egresan más mujeres que hombres. Y hoy la justicia que hablamos, nuestra Suprema Corte es mayoría femenina, nuestros jueces son 60% mujeres y los fiscales también. Así que estamos en manos de ellas. Presidente, mientras yo veo algunas preguntas, ¿por qué no lo mira, ahora que la luz está prendida, y lo mira a los ojos si puede? Ahí hay dirigentes, hay funcionarios, hay políticos, que seguramente, no sé si lo hemos logrado en esta conversación, pero que seguramente necesitan consejo. Usted me va a decir que no tiene que dar consejo y demás, pero nosotros vivimos en una crisis importante y ustedes hacen gala y nosotros la admiramos a las instituciones uruguayas. Y me parece que si usted lo mira a los ojos y les dice, aunque sea, ahora que se dicen unos tips para que no sean consejos, ¿qué les diría? ¿Qué les diría? Mire, yo lo que digo es que si vamos a esperar que el otro actúe bien, difícilmente arreglemos nada. Tenemos que empezar por actuar bien nosotros. No queremos que haya grieta. Bueno, entonces no empiezo yo a descalificarte a ti. Aunque tú me descalifiques. Aunque tú me descalifiques. Pero empiezo yo por no descalificarte a ti. Si quiero contribuir, empiezo yo. Ah, pero entonces no vas a contestar un agravio. Bueno, quizás no. Pero si en algún momento tenemos que cambiar, bueno, empieza a cambiar tú, que probablemente cambie el otro también. Entonces, eso me parece esencial. Iracundo va a haber siempre. Y ahora con las redes, como hablábamos recién, y dije alguna frase sobre eso, tenemos todos esos fenómenos explosivos, antisistémicos, que explotan las dificultades, las carencias, las fragilidades, las inestabilidades de la sociedad contemporánea. Bueno, tenemos que cuidarnos mucho de eso. Algunos van a entrar o entran a su despacho o a su lugar de conducción. ¿Cómo es un primer día? ¿Cuál es cómo se tiene que parar ante esa situación? Bueno, uno depende de cómo llegó, pero se supone que si llegó para algo y si batalló es para hacer algo. Entonces lo primero que tiene que hacer es planificar sus compromisos, asumirlos, y eso sí es un consejo. Lo más importante que tenga que hacer, hágalo de entrada. No demore, porque el primer momento, el primer año del gobierno es el momento para hacer las cosas. Después todo se hace más difícil. Nos pasó ahora a la inversa con la pandemia, que nos postergó muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, uno de los puntos esenciales era la transformación de la educación. Pero seguro, con una pandemia que nos obligaba a una batalla brutal de presencialidad, educación a distancia, locales, en fin, y todo se postergó. Estamos haciendo hoy lo que debimos haber hecho hace 2 años, pero bueno, lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo con mucho empeño, felizmente, pero yo diría que eso es lo primero. Si llegaste para algo, arrancá con eso. Voy a las preguntas. ¿Qué debería hacer la Argentina para mejorar su calidad institucional? Mejorar la calidad del diálogo. La Argentina lo único que precisa es estabilidad. La Argentina es un país que tiene enormes potencialidades y capacidades que son lo que le han permitido ser lo que es, lo que fue y lo que es. Todos desearíamos que fuera más, porque creemos que tiene recursos humanos y recursos materiales como para ser más de lo que soy. Y para nosotros uruguayos eso es muy importante. Porque tener el vecino bien es lo mejor que nos puede pasar. Más nosotros que vivimos tanto del mundo argentino. Entonces uno siente con la Argentina de que esa inmensa capacidad de gente,
y de recursos materiales está de algún modo desaprovechada para llegar a donde ocurre. ¿Por qué? Bueno, por el desarreglo político, digamos cómo son las cosas. A la inversa también pasa, que a mí me preguntan, dicen, ¿y qué va a pasar a la Argentina? Nada. Digo, ¿pero cómo? Y digo, ¿sabes por qué? Porque esos enormes recursos humanos y esos enormes recursos materiales que tiene la Argentina le van a impedir caer a donde probablemente caería cualquier otro país con toda esa controversia política que vive, ¿no? ¿Verdad? Es decir, nunca termina de caer, pero nunca tampoco alcanza, sobre todo en los últimos, digamos, medio siglo, lo que debiera necesariamente alcanzar, porque la Argentina tiene todo para ello. Sobre todo tiene gente, tiene gente. ¿Existe la libertad sin igualdad de oportunidades en una sociedad? La democracia tiene una tensión. La liberté, égalité, fraternité de la Revolución Francesa es una tensión. La libertad es enemiga de la igualdad y la igualdad es enemiga de la libertad. Quizá la palabra enemiga sea muy fuerte, pero digamos, es una tensión en función de que el exceso de igualdad compromete la libertad, el exceso de libertad compromete la igualdad. De ahí que los revolucionarios franceses introdujeron la tercera palabrita, la fraternidad, que es lo que hoy llamamos seguridad social o estado de bienestar, o como queramos llamarlo, para que administre las inevitables desigualdades de la libertad. Entonces, es imprescindible la libertad para vivir, es indispensable la libertad para crecer, es indispensable la libertad para crecer, para producir. Va a generar desigualdades. Hay que establecer elementos de compensación. Y ahí viene el debate, hasta dónde sí, hasta dónde no. Y hasta dónde esos elementos de compensación no terminan asfixiando la capacidad de iniciativa. Y esa es la tensión de los gobiernos democráticos. ¿Cuál sería la causa o causas del permanente fracaso de la política en el plano económico de la Argentina en base a su larga experiencia de política? Yo diría que la política, nadie tiene la receta, entendámonos, ¿no? Si la tuviéramos ya no había cátedras de economía, ni facultad de economía, ni investigadores, entendámonos, no hay receta. Pero sí hay lecciones de la historia, para ponerlo en otros términos. Nadie tiene el manual perfecto para la prosperidad, pero sí tenemos un magnífico catálogo de fracasos, de los cuales a veces no aprendemos. Ese es el punto. Ese es el punto. El manual del catálogo de lo que no aprendemos. Y hoy lo hablaba yo con el gobernador. Yo le decía, fíjese, la economía argentina está razonablemente creciendo, pero está viviendo un desasosiego que es el tipo de cambio. Bueno, usted discúlpeme, con 7 tipos de cambio usted no puede pedir confianza ni puede pedir tranquilidad. Digo, no estoy controvertiendo al gobierno, el gobierno está haciendo su esfuerzo, no lo cuestiono, pero digo, son lecciones que ya aprendimos. El tipo de cambio tenemos que manejarlo lo más cercano a la realidad posible, porque de lo contrario nos va a tomar revancha. Es así. Entonces, esas sí son lecciones ya aprendidas, ya las vivimos. Yo me acuerdo cuando el plan Cavallo, ¿no? Yo le digo, Domingo, esto es una barbaridad. ¿Cómo vas a poner en una ley el tipo de cambio? Es una locura. Me dice, mirá, dice, lo que pasa es que en la Argentina hay tan baja credibilidad que yo me tengo que atar al palo mayor del barco. Y si esto cae, yo me hundo. Fantástico. Y dio su efecto. Y funcionó. Ahora, ¿qué pasa? Después, ¿qué ocurrió? Que todo el mundo entró en la fascinación de que qué maravilla, entonces, cuando tenemos esta estabilidad y esta democracia, y ya la cosa no era para eso. Y ahí, lo que fue un plan económico pasó a ser un plan político. Y se desactualizó y volvimos a caer, entonces, en el tema del artificio del tipo de cambio. Presidente, ¿quién maneja las riendas?
¿La economía o la política? Nosotros, en Argentina, por las dudas, hemos puesto un político en la economía. Es una dialéctica, es una dialéctica. La política, la economía, la ciencia, la tecnología, también nos gobiernan. ¿O de qué está dependiendo el empleo? De la tecnología, que le liquida todo un sector. Antes íbamos al banco y había una nube de cobradores y de caja, no hay más, se fueron. Bueno, es decir, la política no es magia, la economía tampoco es magia. La sociedad es compleja, evoluciona, el político lo que tiene que hacer es entender para adaptarse a esa realidad y que su economía se adapte lo más posible a la de los tiempos. Estamos en un tiempo global, estamos en un tiempo de competitividad, no pensemos que mirándolos al ombligo vamos a arreglar los temas, porque no los vamos a arreglar. Bien. ¿Cómo ve el futuro de las relaciones bilaterales con Argentina a partir del 2023? Las relaciones bilaterales, yo diría, están bien, aunque ahora tenemos una tensión fuerte con el tema del Mercosur. Porque nuestro gobierno quiere una mayor apertura, el gobierno argentino no. Y yo ahí creo que es un tema muy importante. Porque el Mercosur no nació para broquelarnos adentro. Usted lo parió. ¿Eh? Usted lo parió. Nosotros fuimos el preludio. Yo no estuve en la firma. La firma estuvo en la calle con Menem. Nosotros arrancamos primero con Raúl Sarney, después Fernando Henrique, una serie de tratados recíprocos. Pero la idea nunca fue encerrarnos. La idea era tener una economía de escala mejor, más grande, para competir hacia el mundo. Era lo que llamábamos regionalismo abierto. No era neoproteccionismo. No era neoproteccionismo. No era que corríamos la muralla de los aranceles nacionales a una frontera un poquito mayor. No, no era eso. Era tengamos un espacio mejor para que nos especialicemos mejor adentro, tengamos más eficiencia y podamos competir en el mundo. No era para encerrarnos. Ese es el debate que tenemos en este momento en el Mercosur. Y un Mercosur encerrado va a ser un Mercosur sin respuestas. ¿Por qué nos está ganando Asia? Vamos a decir las cosas como son. ¿Y por qué? ¿Por qué Asia ha cambiado el ritmo del mundo? ¿Y por qué ahora el mundo lo están dominando los del Pacífico y no los del Atlántico? Y bueno, porque tiene mucha capacidad de innovación, porque no se han encerrado, como lo decíamos el otro día cuando conversábamos. Occidente hizo en los últimos 50 años una gran construcción, que fue la libertad comercial. ¿Quién fue el ganador? China. No fue Occidente. Fue Era China. el ejemplo de la pobreza cuando éramos chicos. Que era el ejemplo de la pobreza cuando éramos chicos. Y bueno, pero ¿cómo ha ido saliendo China? ¿Cómo ha ido saliendo China de eso? Eso ha sido fundamental. Y China tuvo esa visión. Y China tuvo esa visión extraordinaria. En ese híbrido extraño, ¿no? Porque es un híbrido extraño, eso de un sistema, digamos, autoritario, comunista aún, que se dice comunista, con economía de mercado. Pero es fantástico. Y yo termino con esto, mire, porque ya nos están, ya nos han hecho señas, ya nos están echando, ya nos están echando. Pero termino con esta anécdota, porque yo la he contado alguna vez, pero creo que es muy aleccionante. Cuando vi a Deng Xiaoping, año 89, le pregunté por Gorbachov. Y él me dijo, más allá de traducciones, está muerto y no se da cuenta. Era una frase, ¿no? Yo le pedí al traductor, pero ¿estás seguro? Que dice, bueno, sí, era una frase. Como hablan los chinos, ¿no? Den era un hombre muy chiquito, fumaba todo el tiempo. Y tenía una salivadera adelante porque allá no es de mal gusto. Y entonces hablaba parsimoniosamente, fumaba, pensaba, y después le tiraba una frase. Y entonces él me dijo, mire, nosotros tenemos esto, vamos a hacer tenemos que sacar al país del hambre. ¿Y por qué Gorbachov está perdido? Porque cree que se puede hacer la reforma política y la económica a la vez. Nosotros vamos a hacer la económica. Él no sabe que la reforma política se come la económica y que después se come a sí misma. Que fue lo que pasó. Ahí tenemos a Putin, ¿no? Terminó en eso.
en el capitalismo más salvaje y en el autoritario más personalista de todos los personalistas. Y él dice, nosotros vamos a ser distintos, vamos a aspirar en el 2000 a salir del hambre, 2020, 2030 a ser un país de ingresos medios, en 2050 veremos la compatibilidad de nuestro socialismo con la economía de mercado. Bueno, entonces esa visión de largo plazo le ha dado, bueno, a China lo que es. Pero no solo a China, miremos Japón, miremos Corea, que es un modelo espectacular de desarrollo, Corea del Sur. Y ahí tenemos la Corea del Norte y la Corea del Sur. Ahí tenemos los dos modelos, ¿no? El opresivo que no llega a nada y Corea del Sur, que es algo impresionante, porque yo vi Corea del Sur cuando la guerra, ¿no? La vi ahí como periodista, era una ruina. Y hoy es, lo mismo pasó con Japón. Presidente, solo me queda... Me gustaría que sigamos hablando, pero acá en Federalismo y Libertad nos han cortado la libertad de seguir charlando. Estamos bien y agradecemos mucho la gracias benevolencia de la audiencia. Así que les agradezco mucho a todos el buen rato que hemos pasado.